Nota breve antes de empezar. Aunque el título menciona a una primera ministra, el caso real al que nos referimos involucra al primer ministro Olof Palme. Hemos mantenido el título por razones de visibilidad, pero este relato se basa en los hechos documentados del asesinato de Olof Palme, ocurrido la noche del 28 de febrero de 1986. Era una noche fría en el centro de Estocolmo. Olof Palme y su esposa Lisbeth caminaron a pie después de ver una película sin escolta oficial que los rodeara. Eran las 23:21 cuando, según los relatos, un hombre se acercó por la espalda y disparó a quemarropa. El primer ministro cayó malherido. Su esposa, herida también, sobrevivió. La ciudad se estremeció en segundos. Sirenas, voces, confusión y un traslado urgente al hospital donde Palme murió poco después. Un país entero despertó con una pregunta imposible de apagar. ¿Quién lo mató y por qué? Si este tipo de casos te interesa, suscríbete y acompáñanos en esta investigación de décadas que todavía no tiene cierre definitivo. En esos primeros instantes, la escena se volvió caótica. Testigos llamaron a la policía. Hubo relatos distintos sobre quién había visto qué y cuándo. Algunas llamadas fueron mal enrutadas, registros y notas iniciales quedaron fragmentados. La preservación de la escena, lo que hoy llamaríamos cadena de custodia, tuvo fallos, fotografías limitadas, huellas mal documentadas y rutas de emergencia que alteraron lo que pudo haber sido evidencia clave. Esos errores primarios no destruyen toda posibilidad de justicia, pero sí la complican de manera irreversible. Pero lo que más condicionó el rumbo de la investigación fue algo más tangible. No apareció el arma. Peritos concluyeron que el disparo correspondía a un revólver del calibre .357 Magnum, una firma balística que dio una pista técnica. Pero sin un arma concreta no hubo forma de ligar balas, casquillos o un posible propietario con certeza absoluta. Se rastrearon revólveres de ese tipo, se cotejaron balísticas y se buscaron conexiones. Todo ello produjo piezas parciales de un rompecabezas que nunca se completó. Lo que parecía claro se volvió contradictorio. Pronto surgieron sospechosos y trenes de investigación que iban y venían. Uno de los nombres que ocuparía titulares fue el de Christer Pettersson. Detenido y condenado en una primera instancia, Pettersson, que ya figuraba en registros policiales por delitos menores, fue absuelto en apelación cuando la evidencia considerada no fue suficiente para sostener una condena concluyente. La opinión pública no fue uniforme. Algunos vieron en él al culpable más plausible. Otros denunciaron una acusación precipitada y una cobertura mediática que presionó sobre el proceso judicial. El resultado legal fue simple en su cruel ambigüedad. No había una sentencia firme que explicara el crimen. Entonces apareció otro personaje en la narrativa, Víctor Gunnarsson. Su nombre circuló en investigaciones y reportajes, recibió hostigamiento mediático y terminó emigrando a Estados Unidos. Años después fue hallado muerto fuera de Suecia. Su muerte cerró otra puerta y alimentó más preguntas. La persecución pública y mediática de sospechosos que no llegan a juicio mostró cómo, en ausencia de pruebas concluyentes, la sociedad tiende a buscar chivos expiatorios o narrativas simples para un hecho extraordinariamente complejo. Y luego estuvo Stig Engström, conocido durante años como el hombre de Skandia por su lugar de trabajo y por aparecer en fotografías y reportes de aquel 28 de febrero. Engström dijo que intentó ayudar la noche del asesinato. Contó haber llamado a la policía y deambulado por la escena. Con el paso del tiempo, periodistas y algunos investigadores comenzaron a señalar contradicciones en sus declaraciones, discrepancias en los horarios que afirmaba, detalles sobre su presencia en ciertos puntos del lugar y ciertos gestos que no encajaban del todo con un mero testigo.
En 2020, la Fiscalía, luego de reexaminar el expediente, lo mencionó como probable autor del disparo. Pero había un problema clave. Engström había muerto en el año 2000. Nombrarlo como sospechoso se convirtió en una declaración administrativa que cerraba formalmente la investigación, pero no podía consumarse en un juicio que arrojara una verdad judicialmente probada. La Fiscalía afirmó que, con la evidencia disponible, Engström era el más probable responsable. Muchas voces críticas respondieron que la prueba era insuficiente para disipar todas las dudas. Pequeñas grietas en el relato fueron creciendo hasta convertirse en abismos entre versiones. Testimonios se contradijeron. Horas que parecían firmes al principio se movieron con nuevas entrevistas y recuerdos que variaban. La memoria humana, bajo presión y ante la atención pública, se reveló frágil. Lo que un testigo aseguraba la primera noche podía matizarse o cambiar años después. A su vez, la prensa, siempre hambrienta de titulares, amplificó algunas pistas y dejó otras en segundo plano. Así, se fueron formando capas de narrativa que a veces ayudaban, pero a menudo confundían. Las teorías alternativas brotaron con fuerza donde faltaban certezas. Algunos investigadores y artículos periodísticos sugirieron la posibilidad de implicación de grupos extremistas de derecha. Otros apuntaron a la intervención de servicios extranjeros, con menciones concretas a operaciones vinculadas al viejo bloque balcánico, incluyendo hipótesis sobre servicios de seguridad yugoslavos. Todas estas líneas fueron exploradas en distintos grados por la policía y por periodistas. Es importante decirlo sin rodeos. Ninguna de estas hipótesis se confirmó de manera concluyente. Se ha sugerido, se investigó, se debatió, pero la evidencia que vincule definitivamente esas tramas con el acto del 28 de febrero no fue presentada de forma incontrovertible en un tribunal. La ausencia del arma es quizá el símbolo más poderoso de este caso. Sin el revólver que hubiera permitido cotejar balística, sin un eslabón físico que uniera una mano concreta con la bala que mató a Palme, la investigación quedó sostenida en indicios, testimonios y conjeturas. En una era anterior a ciertas técnicas forenses modernas y con protocolos iniciales que no fueron exhaustivos, la reconstrucción quedó limitada. Se perdieron oportunidades para documentar cada detalle con la rigurosidad que esperaríamos hoy. Pasaron los años, y el caso volvió a abrirse y cerrarse en varias ocasiones. Investigadores nuevos, equipos de periodistas de investigación y familiares empujaron para buscar la verdad. La decisión de 2020 de nombrar públicamente a Engström como el sospechoso probable y de dar por concluida la pesquisa fue recibida con mezcla de alivio y escepticismo. Alivio, porque después de décadas había una narrativa oficial. Escepticismo, porque la imposibilidad de un juicio y la falta del arma significaban que la versión oficial no se parecía a la certeza que la justicia penal suele proveer. El clímax de esta historia, paradójicamente, no es un veredicto ni una confesión. Es la disonancia, la autoridad que señala a un hombre muerto como responsable probable y la ausencia de una sentencia que lo confirme. Es la imagen de una nación que tras décadas de investigación conserva heridas y preguntas abiertas. ¿Qué dejó este caso en Suecia y en la mirada internacional? Primero, un ejemplo de la fragilidad institucional cuando los procedimientos iniciales fallan. Segundo, la evidencia de cómo el rumor y la prensa pueden moldear sospechas que luego se convierten en carga para individuos que no tuvieron la oportunidad de defenderse en un juicio. Y tercero, una lección sobre la memoria pública. En ausencia de certezas, la imaginación colectiva tiende a rellenar huecos con historias que a veces se acercan más a la explicación que a la verdad.
A lo largo de estas décadas, las familias, los investigadores y el público han convivido con un vacío. Para algunos, la decisión de 2020 fue un cierre administrativo necesario. Para otros, una capitulación ante la imposibilidad de reconstruir lo perdido. Lo cierto es que un país perdió a su líder de una manera violenta y repentina, y la respuesta de las instituciones dejó huellas que aún se discuten. La historia del asesinato de Olof Palme no es solo la de una bala y una noche, es la suma de decisiones humanas, algunas apresuradas, otras tal vez razonables en su momento, y de silencios que se volvieron grandes. Es la historia de cómo una democracia maneja el cruce entre política, crimen y verdad, a veces con eficacia, otras con errores irreversibles. Si tienes una teoría o una pregunta sobre alguna de las líneas que repasamos, Peterson, Gunnarsson, Engström, las teorías extranjeras o las fallas iniciales, compártela en los comentarios. En la descripción dejamos enlaces a algunas de las investigaciones periodísticas y documentos oficiales que consultamos. Si quieres profundizar, ahí encontrarás fuentes para formarte tu propio juicio. Este caso nos recuerda que la verdad no siempre llega con la contundencia que esperamos y que la memoria colectiva sigue buscando respuestas en los bordes de lo conocido.